Hola, yo soy Hugo Belchior, soy fisioterapeuta. Creo que se nota que no hablo español como mi primer idioma, soy portugués. Soy el fundador, soy el creador de Bewiser, una empresa de formación avanzada para profesionales de la salud y del deporte. Y hoy estoy aquí con Guillermo Carrillo, un amigo, un fisioterapeuta mexicano, que además de ser fisioterapeuta tiene un montón de otros papeles. Vamos a estudiar un poquito todo eso a lo largo de nuestra charla. Y Guillermo, aunque sea alguien bastante joven todavía, es alguien que tiene ya una experiencia larga, tiene experiencias diversificadas y por todo eso creo que sería interesante darle a conocer a más gente para que se puedan también inspirar en su historia y puedan aprender con ello. Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Es un placer y un honor que podemos estar ahora aquí en este momento pues charlando un poco y entrando un poco en tu vida profesional para que puedas compartir con todos nosotros qué haces y cuál es tu visión del futuro. Y yo, para que la gente que todavía no te conoce, yo me gustaría que empezáramos por conocerte un poquito mejor. Y entonces te preguntaba, ¿qué haces tú hoy? ¿Cómo has empezado? ¿Qué diferentes cosas haces? Para que luego podamos explorar cada una de ellas. ¿Te parece bien? Perfecto. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Guillermo Carrillo es un fisioterapeuta, como probablemente muchos de los que estarán viendo este video. Soy licenciado en fisioterapia. Tuve la oportunidad de acudir a España para tener una doble titulación y posterior a eso hice un máster en fisioterapia deportiva, que es mi más grande pasión. Pues, ¿en qué me desenvuelvo ahora? Soy fisioterapeuta, tengo una clínica de fisioterapia que se llama PhysioActive, una empresa de capacitación en México que colabora con Bewiser, de nombre Educacont, y soy director de una universidad, de la Universidad Cuauhtémoc, de la licenciatura en fisioterapia, y también soy el presidente del Colegio de Fisioterapeutas del estado de mi ciudad, que se llama Querétaro, allá en México. Haces un montón de cosas, eso es lo primero que uno se da cuenta, pero entonces vamos a cada una de ellas, si te parece bien. Yo empezaría con la más obvia, que es tu papel como fisio. ¿Por qué has empezado tu carrera de fisioterapia y qué te apasiona en la fisioterapia? Yo creo que todo proyecto en tu vida empieza como un sueño, ¿no? Y a mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el fútbol, lo he practicado durante toda mi vida y yo veía a la gente que trabajaba con los atletas y yo me imaginaba que la persona que corría a la cancha cuando había un lesionado era un fisioterapeuta, porque en mi mente él era el experto de lo que quería tratar. Entonces estuve pensando a qué me quería dedicar, me gustaba mucho el área de la salud y a final de cuentas decidí entrar a fisioterapia con la intención de estar en el ámbito deportivo. En un principio, cuando tuve que hacer la elección de mi carrera, por eso fue que yo decidí estudiar fisioterapia. Y al final, ¿no trabajas en el deporte o trabajas? Pues trabajo con algunos atletas de alto rendimiento, pero directamente involucrado en un club, pues no me da el tiempo para poder hacerlo. Me toca ver a algún atleta de alto rendimiento por fuera, no dentro del ámbito de su club o de su equipo deportivo, pero en algún momento saco tiempo para atender un par de pacientes a la semana y seguir relacionado todavía al alto rendimiento. Tú eres fisio, pero también, como has dicho, impartes clases, tienes una empresa de formación, tienes tu clínica, eres presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Querétaro. ¿Qué más te gusta? Es decir, ¿tú cómo te identificas más? ¿Como fisioterapeuta, como empresario? ¿Cómo es? Es una pregunta difícil, ¿sabes? Sí, siempre está la fisioterapia en tu vida. Una vez que eliges un camino, cuando te apasiona, a final de cuentas es una marca que llevas para siempre en tu formación. Entonces, eres fisioterapia de tiempo completo. Hasta cuando estás jugando fútbol con los amigos, hay un lesionado, siempre tu mente piensa para las lesiones. Pero creo que hoy en día mi carrera se ha perfilado a otro camino más que clínico, ¿sabes? Hoy creo que soy más empresario que fisioterapeuta, porque no estoy todo el día frente a un paciente con una camilla, en un tratamiento como tal. Me dedico a
aprovechar las oportunidades, sea en la parte de la capacitación, sea en la parte de una clínica o para las mejores opciones para mis alumnos, para mis colegas dentro del Estado. Entonces, probablemente si tuviera que elegir una de estas opciones sería más empresario Y una que pregunta fisioterapeuta. que ahora me surgió, porque yo soy como sabes, soy un apasionado por la creación de negocios, por emprendurismo. De hecho, ha sido un placer estar ahí con vosotros en México impartiendo un curso sobre este tema. Y te pregunto que el hecho de que seas fisioterapeuta es algo que te ayuda a tu trabajo como empresario o que no, al contrario, es un problema. Es decir, mi pregunta tiene que ver con esto. Cuando un joven fisioterapeuta termina su carrera de fisioterapia, muchas veces suele pensar que su camino solo podrá ser trabajar en una clínica o en un hospital. Pero luego hay mucha gente como tú que hace otras cosas, a pesar de ser fisioterapeuta, ¿no? Entonces yo lo que quería saber es, ¿cómo tú lo ves? ¿Ser fisioterapeuta puede ser un punto fuerte o una debilidad en ese trayecto no clínico? Puedo contestarlo desde dos perspectivas completamente diferentes. La primera es en cuanto a tu formación o capacitación. Creo que dentro de la parte educativa, la parte administrativa o el marketing no es algo que nos enseñen mucho en la formación universitaria. Ujú. Entonces, cuando tú sales de la universidad y a lo mejor quieres implementar o comenzar con un negocio, es muy difícil porque no tienes las bases suficientes para poder hacerlo. No tienes el conocimiento, no tienes tal vez la habilidad de hacer una negociación, de poner los cimientos de un negocio. Entonces, desde esa perspectiva es relativamente diferente, pero hoy en día es también una herramienta, porque para poder ser un empresario que trabaja con cosas de fisioterapia, tienes que conocer lo que se está trabajando, las líneas de trabajo, tienes que conocer las nuevas tecnologías. Entonces, ese conocimiento fisioterapéutico para ser empresario dentro del área de la salud termina siendo una herramienta muy buena. Muy bien. Tú eres alguien que, bueno, estamos grabando este video en Portugal. Has hecho algún estudio en Madrid, como has dicho ya. Así que tienes una perspectiva internacional. Has estudiado también algo en Las Vegas, ya hablaremos de eso. Tienes una perspectiva un poco, bueno, ya desarrollada a nivel internacional. Y te pregunto, ¿qué te aportó ir a España a estudiar ese máster? ¿Qué te trajo? Te abre muchas puertas. Comercialmente hablando, regresar a tu país y decir, ¿saben qué? Hice una formación en el extranjero, te genera una credibilidad, te genera un nombre, genera cierta confianza. Cuando tú le platicas a los pacientes que tienen formación en el extranjero, automáticamente el paciente piensa que tú vas a hacer un tratamiento milagroso, ¿sabes? Académicamente aprendes, te abre perspectiva, porque en México la fisioterapia todavía es relativamente joven y entonces te muestran otras corrientes de tratamiento, pero mira, personalmente hablando, el haber salido al extranjero para mí fue como un golpe a mi nacionalismo, el decir, el mexicano también puede, el mexicano puede trabajar y que tal vez no estamos tan lejos, ¿no? Yo platico mucho y se burlan de mí cuando lo cuento, es que todas las personas tenemos dos manos, dos pies y una cabeza, entonces nosotros tenemos la capacidad de trabajar y Como de los poder otros, hacer ¿no? como cualquier otra persona, De entonces para acuerdo. mí fue como una motivación de decir, no estamos tan lejos, ¿sabes? Solo hay que trabajar, hay que creer en ti ¿Y y tratar de qué hacer crees esto adelante. que falta todavía en México o en la fisioterapia mexicana para que esté, si es que falta algo, para que esté al nivel de lo mejor que se hace en otros países del mundo? Mira, creo que la economía en Europa ayuda mucho para que lleguen tecnologías, para nuevas teorías, para investigaciones. Eso es un hecho, pero creo que también hace falta un golpe a la mentalidad del mexicano, un golpe del mexicano y me atrevería a decir de la gente de América Latina en general. El saber que así como existe una técnica Williams, Mackenzie, McConnell, la que ustedes quieran, podría existir si investigaras una técnica González, López, Gutiérrez con un apellido latino, ¿sabes? Solo es cuestión de creer que también lo puedes hacer, de hacer un fundamento científico, de creer en lo que tienes. Mira, tenemos un índice de lesiones bastante alto en muchos tipos, musculoesquelética, tenemos problemas vasculares, tenemos problemas cardíacos. Entonces, campo de población para hacer una investigación No tenemos falta. muchísimo. Entonces, solo es cuestión de que alguien diga, yo también puedo crear, yo también puedo innovar y no toda la tecnología tiene que venir de fuera, ¿no? ¿Y Eso es algo qué muy consejos importante. podrías dar a tus compañeros fisioterapeutas mexicanos para que lo hicieran?
por lo menos para que ayuden a desarrollar la fisioterapia en México? A veces nosotros mismos nos ponemos una barrera, ¿no? No hago una investigación porque no tengo tiempo, no hago este trabajo porque no tengo tiempo, pero al final de cuentas, como dije hace un momento, todo grande proyecto comienza de un grande sueño, ¿no? O de una pequeña ilusión, si quieres verlo de esa forma. Entonces, yo solo les invitaría a que no se pongan barrera, a que si tú tienes un proyecto y quieres crear algo, trabajes hasta que lo logras. Nadie dice que es algo sencillo. Generalmente tienes que invertir mucho tiempo que otras personas probablemente estén invirtiendo en divertirse o en descansar, pero los grandes sueños a final de cuentas se logran con el arduo trabajo. Entonces, hay que trabajar, no existe otro camino más que ese. ¿Y tu clínica es un paso de alguna manera para tu propio sueño? Ese fue el primer paso dentro de mi formación. ¿Por qué has montado tu propia clínica? ¿Cómo surgió todo eso? No sé, quería romper esquemas, ¿sabes? Porque cuando tú trabajas en un centro clínico público, regularmente, en mi país al menos, existía un médico que te indicaba lo que tenías que hacer, cómo lo tenías que hacer, con qué intensidad. Y alguna vez, teniendo un debate con alguno de ellos, yo dije, yo no voy a trabajar de esa forma. Probablemente no tenía los recursos en ese momento. Es algo que también quiero decir. A veces pensar que eres empresario viene a tu mente la idea de alguien con un poderío económico súper fuerte, pero no es necesario hacerlo. En esa época yo no tenía el dinero para poder montar la clínica, pero tenía la ilusión y tenía las ganas de trabajar. Entonces, sabiendo que no me gustaban algunos tratamientos que eran diagnosticados porque era alguien que no era fisioterapeuta y no conocía el rubro, yo decidí implementar una clínica en la que nosotros pudiéramos hacer como fisioterapeutas nuestras valoraciones, pudiéramos implementar nuestros tratamientos y poder medir nuestros resultados en un tratamiento completamente fisioterapéutico, sin dependencia de un médico. No digo que no trabajemos con el médico de esa manera. Tenemos un trabajo multidisciplinario en donde nos remitimos mutuamente pacientes, pero mi sueño era eso, poder trabajar sin tener que depender de ¿Y eso es de lo una que persona como distingue tal. tu clínica? En un principio sí, ahora lo que distingue de la clínica es que tenemos un tratamiento especializado. Nosotros, a veces cuando pones una clínica de fisioterapia, eres un todólogo y atiendes de todo. Entonces nosotros lo que intentamos hacer es hacer un trabajo específico. Hay una persona que es especialista en dermatofuncional, una persona especialista en oncología, una persona especialista en trauma. ¿Cuántos sois? Entonces somos 7 personas. 6 personas. Y entonces eso yo creo que es lo que lo distingue. Cuando te trata a alguien, es alguien que tiene una formación o muchas formaciones en donde se tiene una especialización para un tema específico. Has dicho que no tenías muchos recursos en esa época cuando empezaste, pero yo insisto un poco en este tema porque sé que la gente en casa se va a preguntar, porque siempre pasa. Pero bueno, algún dinero hay que tener, ¿no? Alguna plata. ¿Con qué tipo de dinero, con qué cantidad de dinero, si se puede decir así, uno tiene que empezar o tiene que tener para empezar? Es decir, no tienes que tener mucho, pero ¿qué es mucho? ¿Puedes dar algún tipo de ¿Un perspectiva? número? ¿Una cifra? No necesita que sea el número que tenías, pero lo que quieras. Es decir, quería explorar un poquito más de esto, porque me imagino que mucha gente pueda tener la duda. Es decir, es que yo no tengo dinero, pero ¿cuánto de dinero necesitas para empezar a ser empresario de la fisioterapia? Mira, tengo amigos que sin tener ningún aparato y únicamente comprando una camilla que costaría aproximadamente 2.500 pesos, van a los domicilios y comienzan a hacer un poco de terapia manual, manipulaciones, entonces se vuelven empresarios, empiezan a hacer trabajo domiciliario con hacer una inversión bastante baja. El tener ya un establecimiento donde tú pagues servicio y todo requiere de una inversión muchísimo más grande, que yo estaría hablando arriba de unos 50, 60 mil pesos para poder comenzar a trabajar, pero no necesitas en esa suma, poco a poco vas acumulando recursos y tal vez con una camilla portátil que repito cuesta 2.500 a 3.000 pesos, tú puedes empezar a hacer un tratamiento convencional. Luego ahorras dinero y vas inviertes, ¿no? Hay muchas opciones, ¿no? Vas ahorrando dinero, vas comprando equipo, vas consiguiendo un sitio o inclusive vas acumulando ahorros para poder pedir un préstamo. Entonces hay muchos caminos que se pueden seguir para comenzar. Lo más importante es tener el deseo y la ilusión de trabajar y de hacer tu negocio. Lo fácil siempre es decir que, o bueno, tener una excusa, cada uno, y una buena excusa puede ser, pues no tengo el dinero, ¿no? Yo creo que con lo que acabas de decir, creo que esa excusa se puede quitar. Es decir, no hace falta ser rico para empezar, ¿no?
Y creo que es muy importante tener una mentalidad fuerte, porque también al hablar de una persona que tiene un negocio propio se piensa que es alguien que tiene mucho dinero en el banco y todo. Bueno, yo puedo platicar abiertamente que durante los 6 primeros meses de mi clínica recibíamos al principio nada de dinero y después salía el dinero suficiente para mantener los gastos de la clínica. Entonces, esa fue una época de austeridad en mi vida y que tú sabes que cuando tienes que comenzar a poner un negocio, habrá esas etapas y después vendrá una etapa mejor, pero tú estás mentalizado que lo estás aguantando y que estás trabajando por un proyecto, que tienes que ir midiendo, que tienes que ir probando, pero es importante que tú estés consciente de eso, ¿no? Amigo, si dices que fue como 6 meses, yo te doy la enhorabuena porque a mí me tardó mucho más que 6 meses para empezar Sí, bueno, a después poder... empezó a haber ganancia, pero no era una ganancia gigante, era una ganancia a Está lo claro, mejor está de claro. poco y fue Aún subiendo así como no, tal. no ha sido mal, ¿no? Sí, no, la verdad es No que ha fue sido un mal. proceso rápido. Mira, yo conozco a alguna de la gente que trabaja contigo, que nos va a ver, quizás no, pero lo que yo me doy cuenta es que mucha de la gente que trabaja contigo, de los fisioterapeutas que trabajan contigo en Physioactive, en tu clínica y en Querétaro, también trabajan contigo en Educacont, en la empresa de capacitación, ¿no? Formación. ¿Qué tipo de preocupación tú tienes respecto a darle más oportunidades a la gente que trabaja contigo? Y si te parece que eso es algo que te distingue de la mayoría de la gente, o intentas que sea, por lo menos. Pues como yo he comentado en repetidas ocasiones, siempre tengo una frase en mi cabeza y es que la vida es una rueda de la fortuna, en donde en algún momento estás arriba y en algún momento te toca bajar un poco. Entonces, siempre trato de tender la mano a quien me pregunta, ¿sabes? Hay gente tal vez que me escribe por Facebook para pedirme algún tip sobre una clínica, sobre aperturar un negocio. Siempre trato de contestarlo, pero cuando hay una persona que te responde a tu confianza, que ha trabajado contigo y te demuestra que tiene hambre de aprender, que tiene ganas de salir adelante, que tiene ganas de ser alguien con un nombre más fuerte dentro de la fisioterapia, y si a mí se me presenta la oportunidad para que esto sea posible, no dudo en hacerlo. Creo que en algunas ocasiones se tiene una lucha de egos en donde intentas tener siempre un protagonismo gigante y creo que esto no es necesario, no puedes ser el experto ni tú dominar todo, ¿no? Entonces tienes que empezar a permitir que otras personas en diferentes ramos crezcan, que aprendan, que logren viajar, crecer, cumplir sus sueños como en algún momento tal vez tú intentaste hacerlo. Entonces sí creo que si podría decir algo a mi favor es que no me considero una persona egoísta. Si alguien puede crecer y yo puedo facilitar el crecimiento, lo hago. Dentro de la clínica hubo gente, mira, puedo hablar de una persona que ahora debe estar yendo hacia Madrid para regresar a México, pero él llegó a la clínica como voluntario en algún tiempo, cuando todavía era estudiante y dijo que tenía ganas de aprender, que quería trabajar. ¿Quién es? Se llama Giovanni Ríos y empezó a tener un crecimiento, empezó a demostrar que tenía muchas ganas. Después empezó a trabajar como fisioterapeuta, le interesaron los cursos y un fin de semana que acaba de pasar tuvo su primera formación internacional en España con los creadores del método hipopresivo y será representante del método de nuestro país. Son diferentes etapas de su vida en donde él ha buscado seguir creciendo. Y entonces, como él, tengo a Claudia Jaramillo que viajó a Brasil para el método Godoy, tengo a gente que estamos preparando para otro tipo de técnicas y siempre intento que Y crezcan en además ese de las sentido. ganas que la gente tiene que tener, ¿qué tipo de características personales tú valoras más a la hora de contratar gente, de darles nuevas oportunidades? Son muchas cosas. Yo checo que sea una persona con confianza, una persona que tenga seguridad en sí, porque esa seguridad te ayuda mucho al momento de enfrentarte a distintas situaciones. Pero también busco a alguien confiable, a alguien sincero, a alguien honesto, a alguien que cuando tú no estés sepas que va a solucionar los asuntos sin tener ningún problema. Pero principalmente alguien que se apasione por la fisioterapia, porque esa pasión te hace crecer en muchos aspectos. Cuando te apasiona algo, vas a buscar la forma de cada vez hacerlo mejor. Y entonces, si tienes esa pasión, estoy seguro de que van a llegar lejos. Y eso es algo en lo que me fijo mucho. Muy bien, creo que mucha gente te va a contactar después de todo esto y enhorabuena chicos, No, y siempre estamos felicidades. abiertos. Bueno, tú tenías ya una empresa de formación, Educacont, y ahora somos como socios en Bewiser México. ¿Quieres decirle a la gente cómo empezó toda esta idea de elevar Bewiser, que es una empresa de formación ahí con sede en Portugal? ¿Cómo ha surgido esto de trabajarnos en conjunto en México? Que creo que es una
una bonita historia, ¿no? Aunque yo esté ahí metido también, creo que es algo que se debe compartir, desde luego porque enseña que, o demuestra que las cosas muchas veces son más sencillas de lo que uno cree, ¿no? Y sí, muchas personas me han contactado y me preguntan, oye, ¿cómo le haces para conseguir ese tipo de contactos? ¿Cómo le haces para que tanta gente importante venga a México? Y tal vez es todo fruto de una buena amistad, ¿sabes? De tratar bien a la gente, de ser amigos, de todo. Yo tenía un curso, el primer curso que lancé de manera independiente en México fue un diplomado sobre fisioterapia dermatofuncional. Lo hicimos porque mi esposa, mi ahora esposa en esa época novia, tenía ganas de aprender del método. Y entonces traté de contactar a los mejores del mundo y entre ellos encontré, porque tenía un montón de publicaciones, una ponente brasileña que se llama Patricia Froes. Empezamos a trabajar, en la segunda versión yo le dije, mira Patricia, estoy con ganas de crecer, con ganas de tener más ponentes, conocer más gente. Y él me dijo, mira, tengo un amigo en Brasil, los voy a poner en contacto y al parecer habló muy bien de nosotros porque tú pudiste contactarnos En Portugal. en Portugal muy rápidamente. Tengo un amigo en Portugal y empezamos a compartir un par de correos. Yo te comentaba que quería hacer algo diferente y más o menos como al tercer, cuarto correo tú me contestas. Hey amigo, mira, tengo al fisioterapeuta del primer equipo del Real Madrid, ¿lo quieres llevar a México? Fue para mí el primer curso internacional que tuve, el primer curso con un ponente con tantos reflectores y fue una revolución, ¿sabes? Y fue mi primera vez en México. Fue tu primera vez en México, disfruté un montón. Tuvimos gente de Colombia, tuvimos gente de Perú, de Guatemala, de diferentes partes de la República Mexicana y fue la primera vez que la empresa empezó a tener tantas personas solicitando información, tanta gente haciendo este reconocimiento y fue un crecimiento bastante interesante. Lo que me hace ilusión es que la verdad fue todo por medio de una persona que además es también ella una emprendedora. Fue así de sencillo, eso es curioso para que la gente no tenga miedo, porque la verdad es lo que hace falta muchas veces es dar un paso, ¿no? Como enviar aquel correo, hacer una llamada, las cosas son más sencillas muchas veces de lo que se puede parecer, de lo que se cree. Y desde entonces lo que a mí me hace más ilusión es que hemos logrado ya algunas cosas en México. Que de las cosas que hemos logrado, que no hace falta como revisarlas todas, pero ¿cuáles serían las 3 o 4 que crees que merecen como subrayar? Tuvimos un proceso de confianza, lo podría llamar así, credibilidad con el cliente al llevar ponentes de excelente nivel e intentando hacer la mejor logística posible. Hemos tenido una credibilidad con el público. 2, ha crecido la fisioterapia sin duda, porque al llevar gente de ese nivel aprendes nuevas técnicas y empiezan a voltear hacia México. Y yo creo que un punto muy importante es, tienes que buscar que la fisioterapia crezca en donde tú estás, ¿no? Entonces, y en ese aspecto, yo creo que una de las cosas que nos acerca es que nadie de nosotros quiere solo importar conocimiento, ¿no? Es decir, creo que en eso estamos estamos de acuerdo que para una profesión, para que una profesión se desarrolle en un país, hay que hacer una apuesta en la gente local, ¿no? Y de hecho, eso se ha intentado y se va a hacer en México. ¿Cómo? Y es justo lo que quería mencionar. Y sí requerimos que acuda el ponente extranjero, que nos deje un conocimiento, que nos permita hacer una capacitación, pero nosotros estamos intentando no generar una dependencia. Estamos buscando que las personas que dentro de nuestras formaciones, que muestren esos deseos por ser un docente y además ese conocimiento clínico, técnico, teórico, pedagógico, tengan la posibilidad de seguirse capacitando y que a la larga sean los instructores. Para dejar de tener una dependencia completa del ponente extranjero, estamos buscando el crecimiento del fisioterapeuta nacional con mira muchas cuestiones, no únicamente a la capacitación, que para nosotros es muy importante, pero también pensando en hacer investigación, hacer distintos proyectos en nuestro país. Y una de las formaciones que hemos logrado llevar ahí y que te afecta personalmente es de Dynamic Taping. Tú eres uno de los ponentes mexicanos de este concepto internacional. ¿Quieres decirnos cómo fue todo el proceso? ¿Cómo es eso de ser ponente de un concepto internacional? ¿Cómo has aprendido? Para que la gente entienda un poquito mejor cómo todo esto se procesa. La mayoría de los conceptos internacionales tienen procedimientos bastante parecidos para llegar a ser un instructor. Primero que nada, tienes que apuntarte en las formaciones.
Bueno, antes de eso podría decir, te tiene que gustar un tema, ¿no? Ya que te gusta un tema y te apasiona, te inscribes en una formación. Ya que estás en la formación, externas tu deseo por ser instructor y te van a ir dando las pautas. El siguiente paso, después de ser certificado de algún método, por ejemplo, en mi caso, que fue Dynamic Tape, lo que me tocó hacer es estar practicando mucho la técnica dentro de mi práctica clínica. Posteriormente a eso, te toca ser monitor. Vuelves a estar dentro de una formación, pero ya no como alumno. Ahora eres apoyo de quien es el instructor en ese momento o de quien está a cargo de la formación, para posteriormente, regularmente con los creadores del método, presentar alguna prueba, algún examen y en base a eso tú poder ser el instructor. A mí me tocó ser monitor de Francisco Jimeno, Jiménez. Jimeno. un ponente español, y después de eso me tocó presentar la prueba en Las Vegas con Ryan Kendrick, creador del método, para poder ser instructor del método. Muy bien. ¿Y habrá alguna novedad pronto en México de otros métodos? Sí, hace poco se hizo un nuevo convenio para trabajar con gente de Australia, con sede en Londres, que se llaman APPI. APPI es un concepto de pilates aplicado para fisioterapeutas, tal vez el más grande del mundo. Y es bastante interesante porque tienen un razonamiento diferente al que convencionalmente se ven haciendo en el mundo del fitness y una fundamentación científica que creo que nos va a permitir tener otro crecimiento dentro del área de la fisioterapia en ¿Y nuestro eso país. va a estar abierto también a ponentes mexicanos? Pues mira, en esta ocasión tendremos ponentes europeos nuevamente, portugueses, con la intención de tratar de conformar un equipo para ser los ponentes nacionales. Entonces, seguramente la gente que quiera inscribirse al método va a estar con las oportunidades muy grandes para poder ser instructor en un corto plazo. Muy bien. Guillermo, vamos empezando a terminar, que todavía hay mucho que hacer en estos días, ¿no? Pero quería también hablar de dos aspectos más. Desde luego, de tu trabajo como presidente de un colegio. ¿Qué buscas con ese trabajo y qué crees que puede ser el papel de un colegio de fisioterapeutas ahí en México? Mira, como te dije hace unos minutos, la fisioterapia en México es demasiado joven, entonces todavía hay muchas líneas por escribir en ese cuaderno, ¿sabes? Hay muchas legislaciones, hay muchas competencias profesionales, hay cosas que no existen. ¿Por qué? Porque es algo Tarda tiempo, ¿no? que tarda tiempo. Entonces, primero que nada busco una unión como gremio, que el fisioterapeuta no vea a su colega como una competencia, que lo vea como un compañero. Y después, si es una competencia, que sepas que la competencia no es mala, la competencia es buena, te enriquece, te hace ser mejor para tú ofrecer un mejor servicio y no tienes por qué ver mal a tu compañero. Entonces se busca esa unión como gremio, se busca un crecimiento profesional, que la gente se capacite, que trabaje quien tenga un título y una cédula. Y estamos en ese proceso de que las leyes respalden los deseos de, seguramente no solo míos, de cientos de miles de fisioterapeutas que ya trabajan en nuestro país. Hay clínicas que operan fisioterapia sin tener una formación universitaria, hay muchas cuestiones que tenemos que mejorar, pero mientras las leyes no nos respalden, no podemos hacerlo. Y para que las leyes nos respalden, tenemos que ser un gremio unido, que todos estemos de acuerdo, que pongamos una firma en un papel para que el gobierno diga, ah, mira, si es lo que realmente todos quieren. Eso es un punto importante a mejorar. Muy bien. Luego, eres docente ahí en una universidad y aprovecho para agradecerte haber yo propio podido estar en tu universidad charlando ahí, platicando ahí con No, todos bienvenido cuando esos quieras. chicos y chicas y también en otras universidades. Ha sido una experiencia fantástica para mí. Pero y como también soy profesor aquí, te pregunto, ¿cómo ves tu papel como docente y cómo de alguna manera todas tus experiencias, todo esto de que has hablado en esta nuestra charla, cómo crees que todo eso puede ayudar, si es que ayuda, a tu papel como docente? ¿Tú intentas como juntar todo y transmitirlo a tus alumnos? ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? Mira, cuando entré a trabajar a la Universidad Cuauhtémoc me preguntaban que qué cambios queríamos hacer y yo les comentaba que el docente jugaba un papel fundamental y les dije que un docente dentro de una formación tenía que compartirte, además de lo que el libro decía, lo que no venía en los libros, lo que te resultaba cuando realmente te enfrentabas al paciente real, que a veces es diferente a lo que en los escritos dice o en la bibliografía se te marca, ¿no? Entonces,
Creo que eso es importante. Tú siempre tienes que transmitir la parte técnica, pero también tu parte de experiencia. Entonces, todo lo que te ha tocado vivir, todo lo que has visto, lo que crees que es lo mejor, te toca compartirlo con el docente. Siempre he dicho que la docencia es un reto y es un reto porque tal vez es la última oportunidad que tienes de meterle en la cabeza a un ciudadano que él puede ser diferente, que él puede marcar un cambio en su profesión, en su vida, en muchas áreas en las que él se desenvuelve. Entonces, toda la experiencia que tienes y que todos los docentes tienen, tendrías que compartirla con el alumno para que el alumno se lleve eso y a la larga tenga más que tú. Entonces, no hay ningún problema. Si el alumno al final se convierte mejor que el maestro. El maestro del maestro. Exactamente. Significa que hiciste bien tu trabajo, ¿no? Y además vuelve a ser un reto, regresamos. Si el alumno se ha convertido mejor que lo que tú eras, entonces es un reto para que tú sigas estudiando y entonces los dos vayan evolucionando a la par. Entonces, eso es lo que creo que tenemos que estar haciendo como docentes. La docencia es una responsabilidad muy grande, creo. De acuerdo. Guillermo, para terminar, una pregunta. Vamos llegando al fin de 15 días aquí entre Portugal y España y hemos estado juntos en este tiempo. ¿Qué crees que cuando llegues a tu país vas a recordar de esta experiencia aquí europea? ¿Qué vas a recordar más? ¿Qué llevarás? Pues creo que me llevo que la vida no se detiene, ¿no? ¿Y a qué me refiero con que la vida no se detiene? A veces crees que cuando tienes un negocio rentable o cuando crees que algo va bien, toda la vida va a continuar de esa manera. Y yo llego a Europa, primer mundo, en una clínica, una empresa prestigiosa, en una empresa que es líder dentro de lo que hace, que es la educación continua, y me doy cuenta que hay muchas cosas por mejorar, que muchas de ellas ni siquiera las conocía, ¿no? Entonces me deja esa sensación de que no puedes parar, no te puedes detener, de que siempre hay algo por mejorar, de que siempre hay algo que tienes que hacer bien o que tienes que aprender. Entonces me llevo principalmente eso, me llevo muchas ganas de mejorar lo que ya tenemos, de implementar, de crecer, pero también voy con esa sensación. Vine a Porto hace 10 años por primera vez, regreso y es una ciudad completamente mejorada y vengo a una empresa de educación continua, de crecimiento, de formación en fisioterapia, en ciencias de la salud, y me doy cuenta que todos tratan de ser los mejores, todos tratamos de hacer cada vez mejor lo que estamos desempeñando y entonces me quedo con esa sensación de que nunca puedes parar. Si eres un estudiante, nunca puedes parar de estudiar. Si eres un docente, tienes que seguir estudiando. Si eres un fisioterapeuta, siempre van a salir más técnicas. Si eres un empresario, siempre va a haber una forma de hacerlo mejor. Tendremos que ser estudiantes toda la vida, ¿no? Así es. Guillermo Carrillo, fisioterapeuta mexicano, muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por la invitación. En esta pequeña entrevista. Ha sido un gusto, un placer, un honor. Y yo me quedo con esta frase de Guillermo. No se puede parar y además yo me identifico mucho con esta frase, así que no paremos y sigamos evolucionando. Ha sido un gusto para mí poder estar aquí en español. Siento bueno, mis disculpas por las dificultades en comunicar alguna cosa, pero seguimos también en esto evolucionando. Nos vemos pronto.